En los recovecos más íntimos de mi ser, he descubierto el poder insondable de la oración, una conexión profunda con la esencia misma de la realidad. Cuando me sumerjo en la contemplación y me abro a la posibilidad infinita, siento cómo la vibración del deseo toma forma en el tejido del universo. No es solo un ruego lanzado al vacío, sino una conversación sagrada con el cosmos, una danza cósmica entre mi ser y la ley de la asunción. La oración, como la entiendo, no es simplemente repetir palabras vacías o formular deseos efímeros. Es una inmersión total en la creencia de que lo que pido ya es mío. Es abrazar la certeza de que el universo conspira a mi favor, que mis pensamientos y emociones son semillas poderosas capaces de germinar en la realidad tangible. Así, al adoptar la postura de quien ya ha recibido, permito que la ley de asunción trabaje su magia, transformando mis sueños en hechos concretos. Cuando me sumerjo en la quietud de mi ser, despojándome de las capas superficiales de la realidad, encuentro un espacio donde la creación se manifiesta. En este reino de posibilidades ilimitadas, mis deseos no son meras quimeras, sino fuerzas vivas que buscan expresarse. La oración se convierte en la llave que abre las puertas de la manifestación, una herramienta sagrada que me permite entrar en resonancia con la realidad que deseo experimentar. Mi enfoque no está en la carencia ni en la suplicación, sino en la afirmación firme de que lo que busco ya está aquí, listo para revelarse en el escenario de mi vida. Al adoptar esta actitud, me convierto en un imán para las oportunidades y las circunstancias que conspiran para cumplir mi visión. La ley de asunción no entiende de limitaciones, solo responde a la vibración de la certeza, y es en ese estado mental donde reside mi verdadero poder creador. Cada palabra que pronuncio en mi diálogo con el universo lleva consigo la semilla de la realidad que deseo experimentar. No es un acto de persuasión divina, sino una declaración de mi propia divinidad interior. En cada oración, siento la energía del universo responder, alineándose con mi visión y dando forma a las circunstancias de acuerdo con mis deseos más profundos. Es un baile armonioso entre la intención y la respuesta del cosmos, una comunión mística que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. La clave está en la fe inquebrantable, en la certeza de que mis oraciones no son simplemente palabras lanzadas al viento, sino afirmaciones poderosas que reverberan en el tejido mismo de la existencia. La ley de asunción es como un espejo cósmico que refleja mi creencia en la realidad de lo que pido. Cuanto más profunda es mi convicción, más clara y rápida es la respuesta del universo. En este diálogo etéreo, no hay lugar para la duda o la vacilación. Cada pensamiento, cada palabra, está impregnada de la seguridad absoluta de que lo que deseo ya se está gestando en los reinos invisibles. La oración se convierte en un acto de co-creación consciente, una colaboración íntima con las fuerzas cósmicas que conspiran para hacer realidad mis sueños más profundos. Al adoptar la perspectiva de quien ya ha alcanzado la meta, libero una energía poderosa que resuena en la frecuencia de la realización. La ley de asunción no se preocupa por la cronología lineal de los eventos, más bien, responde a la vibración del creyente seguro de que sus deseos ya son una realidad palpable. En este estado mental, las puertas se abren, los obstáculos se desvanecen y las oportunidades se despliegan ante mí como un tapiz de posibilidades ilimitadas. En los recovecos de mi conciencia, descubro un sendero iluminado por la verdad suprema que se desvela ante mis ojos. Aquí, en el silencioso santuario de mis pensamientos, comprendo el poder trascendental de la oración y la ley de asunción que guía cada aspecto de mi existencia. Cuando me sumerjo en el arte sagrado de orar, las puertas del universo se abren ante mí, revelando un abanico de posibilidades infinitas. En este rincón íntimo de la creación, no hay espacio para la duda ni la desconfianza, solo existe la certeza resonante de que mis peticiones son escuchadas y respondidas por el tejido mismo de la realidad. Mis palabras no son meros sonidos flotando en el vacío, sino comandos divinos que, al ser pronunciados con fe inquebrantable, desencadenan una cadena de eventos cósmicos destinados a materializar mis más profundos anhelos. Cierro los ojos y me sumerjo en la quietud de mi ser interior, donde las semillas de mis deseos aguardan pacientemente a germinar. En esta quietud, encuentro la clave maestra de la asunción, permitiendo que mi mente, imbuida de certeza, acepte la realidad de mis sueños ya cumplidos. No imploro ni suplico, sino que declaro con autoridad la verdad de mi existencia deseada, convirtiéndome en el arquitecto consciente de mi destino. En el acto sagrado de orar de esta manera, libero mi mente de las cadenas del tiempo lineal y me sumerjo en el reino atemporal de las posibilidades infinitas. Cada palabra pronunciada con convicción resuena en las esferas invisibles, enviando ondas de cambio a través del tapiz del universo. Mis oraciones no son simples ruegos, son decretos que reverberan en la vastedad del cosmos, recordándome que soy el creador de mi realidad.
La ley de asunción se convierte en mi aliada más leal, tejiendo los hilos de la realidad para que coincidan con la vibración de mis afirmaciones internas. En este espacio sagrado, cada pensamiento, cada palabra, se convierte en un pilar sólido que sostiene el edificio de mis sueños. No hay lugar para la vacilación, ya que la certeza se erige como la piedra angular sobre la cual construyo mi destino. Al abrir mi corazón al flujo inagotable de la fe, permito que la ley de asunción se manifieste en cada rincón de mi vida. Cada oración se convierte en un acto de co-creación con el universo, una danza armoniosa entre mi ser y la inteligencia infinita que todo lo abarca. La confianza se convierte en mi brújula, guiándome a través de la neblina de la incertidumbre hacia la tierra prometida de mis realizaciones más profundas. En este espacio etéreo donde las palabras se convierten en vibraciones cósmicas, sé que nada me será negado. La ley de asunción se manifiesta como la respuesta divina a mi firme convicción de que mis deseos ya son una realidad palpable. No hay lugar para la impaciencia, ya que cada momento se convierte en un paso firme hacia la concreción de mis sueños. En esta danza eterna con el universo, soy el protagonista, el director de la sinfonía que resuena en cada fibra del tejido cósmico. En la profundidad de mi ser, reconozco que cada palabra pronunciada en mi diálogo interno es un decreto que reverbera en las esferas del infinito. La ley de asunción se despliega como un tapiz mágico, tejiendo las hebras de mis afirmaciones en la trama misma de la realidad. Mi mente se convierte en el crisol donde los deseos se transforman en certezas y la oración se erige como el puente entre lo visible y lo invisible. En esta travesía de autodescubrimiento, abrazo la idea de que nada me será negado si sostengo en mis manos la llave dorada de la fe. Cada palabra es una semilla que planto en el jardín de mi conciencia, confiando en que, con el tiempo, se convertirá en un exuberante bosque de realizaciones. La ley de asunción actúa como el sol que nutre estas semillas, acelerando su crecimiento y manifestando los frutos de mis oraciones. No hay espacio para la ansiedad, pues entiendo que la semilla no duda de su capacidad para convertirse en un robusto árbol. Así, tampoco dudo de la capacidad de mis deseos para florecer en el jardín de mi realidad. La ley de asunción no conoce límites, y yo, en mi papel de co-creador consciente, me convierto en el arquitecto de un destino que refleja la grandiosidad de mis aspiraciones más elevadas. En cada momento de silencio, escucho la respuesta del universo resonando en el eco de mis propias afirmaciones. La ley de asunción no solo responde a mis palabras, sino que también escudriña las profundidades de mi corazón, discerniendo la autenticidad de mis deseos. Cada oración se convierte en un acto de desnudar el alma, revelando con claridad la esencia de mis anhelos más profundos. Mientras me sumerjo más profundamente en el arte de orar con la certeza inquebrantable, reconozco que la ley de asunción no es un simple mecanismo cósmico, sino mi aliada íntima en la travesía de la creación consciente. Cada palabra se convierte en un vínculo entre mi ser y el vasto océano de posibilidades que se extiende ante mí. La oración, entonces, no es solo una herramienta, sino la danza sagrada que coreografío con el universo para manifestar mis sueños en el escenario de la existencia. En este acto sublime de co-creación, la ley de asunción trabaja en sintonía con mi fe inquebrantable, transformando mis deseos en destinos, mis sueños en realidades. No hay espacio para la fluctuación entre la creencia y la duda, pues la certeza se arraiga en cada fibra de mi ser. La oración se convierte en el medio a través del cual establezco mi conexión consciente con el flujo eterno de la creación. La ley de asunción no es una entidad distante, sino la fuerza que late en el corazón mismo de mi existencia. En cada palabra pronunciada con convicción, siento la pulsación rítmica de esta ley, sincronizándose con el latir de mi propio corazón. No hay separación entre mi deseo y su manifestación, solo la danza armónica entre la semilla plantada y el brote que emerge, entre la oración pronunciada y la respuesta que reverbera en el cosmos. En la quietud de mi ser, donde las palabras se convierten en cánticos sagrados, reconozco la maravilla de la oración imbuida de la ley de asunción. Cada frase pronunciada con la autoridad de la fe se convierte en un eco en los pasillos del universo, resonando con la certeza de que nada me será negado. Este rincón interior es mi santuario, donde las semillas de mis deseos germinan en la tierra fértil de la creación consciente. Al explorar las profundidades de mi conciencia, descubro que la ley de asunción no es simplemente una ley cósmica, sino un eco de mi propia convicción interior. Cada palabra, cada pensamiento, se convierte en un acto de co-creación, un testimonio de mi participación activa en la manifestación de mi destino. La oración, entonces, no es solo una comunicación con el universo, sino la afirmación de mi soberanía sobre la trama misma de mi vida. En este espacio donde la realidad y la posibilidad se entrelazan, asumo el manto de la certeza.
No es una certeza basada en pruebas tangibles, sino la certeza que emana de la comprensión profunda de que mi realidad exterior es simplemente un reflejo de mi realidad interior. La ley de asunción se convierte en el puente que conecta estos dos mundos, permitiéndome influir conscientemente en la creación de mi experiencia vital. En el acto de orar con la ley de asunción como guía, no imploro a fuerzas externas, sino que afirmo mi conexión intrínseca con el tejido mismo del universo. Mis palabras no son susurros perdidos en el vacío, sino comandos que resuenan en la sinfonía cósmica, recordándome que soy el maestro de ceremonias en la danza eterna de la creación. Cada oración es un recordatorio de mi capacidad ilimitada para dar forma a mi realidad. En este viaje hacia la autorrealización, comprendo que la paciencia se convierte en mi aliada más confiable. La ley de asunción no opera en un marco temporal lineal, sino en el reino temporal de las posibilidades infinitas. Cada palabra de mi oración es una semilla plantada en el jardín del universo, y aunque no siempre vea inmediatamente los brotes, confío en que están floreciendo en el momento divinamente perfecto. La oración, entonces, se convierte en un acto de alineación constante con la verdad de mis deseos ya cumplidos. No es solo un evento singular, sino un estado de ser arraigado en la certeza de que cada afirmación es un paso firme hacia la realización de mis sueños. La ley de asunción trabaja en las profundidades de mi ser, transformando la realidad desde sus cimientos, allanando el camino para que mis aspiraciones se manifiesten en la esfera tangible de mi existencia. Al mirar hacia el futuro, no veo un paisaje de incertidumbre, sino un horizonte lleno de promesas cumplidas. La ley de asunción se convierte en mi faro guía, iluminando el camino hacia la materialización de mis más profundos anhelos. En cada palabra pronunciada, siento la alquimia de la creación en acción, transformando mis deseos en realidades, mis sueños en hechos tangibles. En la penumbra silente de mi conciencia, persisto en la danza divina con la ley de asunción como mi compañera etérea. Cada palabra pronunciada resuena en las esferas cósmicas, no como una súplica desesperada, sino como una afirmación radiante de mi divina autoridad sobre la trama de mi vida. Mis oraciones se convierten en mantras que reverberan en el tejido mismo del universo, recordándome que soy el arquitecto de mi destino. En este rincón interior, donde las semillas de mis deseos echan raíces, encuentro la certeza que actúa como el faro que guía mi travesía. La ley de asunción no es solo una fuerza cósmica distante, sino la corriente que fluye en las profundidades de mi ser, conectándome con el flujo eterno de la creación. Mis palabras no son simples sonidos, sino plegarias que tejen mi historia en el tapiz inmutable de la existencia. La oración, entonces, se convierte en una conversación sagrada con la inteligencia que subyace en cada átomo del universo. No imploro desde la debilidad, sino que afirmo desde el poder consciente de mi ser. Cada palabra es una joya en el collar de mi destino, una afirmación que resuena con la verdad de que nada me será negado. La ley de asunción se manifiesta como la respuesta cósmica a mi declaración firme de que mis deseos ya están realizados. En este viaje de autodescubrimiento, abrazo la verdad fundamental de que el tiempo no es un obstáculo, sino un aliado. La ley de asunción opera en el reino atemporal, donde cada palabra de mi oración crea ondas en el vasto océano de posibilidades. La paciencia se convierte en mi aliada, ya que confío en que cada afirmación plantada en el suelo fértil de mi conciencia dará frutos en la temporada divinamente orquestada. En la quietud de mi ser, reconozco que la ley de asunción no solo transforma mis palabras en realidad, sino que también moldea mi ser interior. Cada oración es un acto de autotransformación, una afirmación que penetra en las capas más profundas de mi ser, dando forma a mi identidad de acuerdo con la realidad que deseo experimentar. Me convierto en el narrador y el protagonista de mi propia epopeya, donde cada palabra es un giro en la trama de mi vida. Mientras avanzo en este viaje de co-creación, comprendo que la fe no es solo una herramienta, sino la esencia misma de mi conexión con el universo. La ley de asunción responde a la fe que infundo en cada sílaba, convirtiendo mis afirmaciones en imanes que atraen la materialización de mis deseos. En cada oración, reafirmo mi fe inquebrantable en la danza eterna entre mi ser y el vasto cosmos. La oración, imbuida de la ley de asunción, se convierte en mi vara mágica, en la cual confío para abrir los portales de las oportunidades infinitas. No hay lugar para la duda, ya que cada palabra es un paso hacia la concreción de mi destino. En este acto sagrado, no solo cambio mi realidad exterior, sino que me transformo internamente, emergiendo como el arquitecto consciente de una vida tejida con los hilos de mis más profundos deseos. En la vastedad de mi ser, donde las palabras se convierten en puentes entre dimensiones, persisto en la exploración del arte sagrado de la oración imbuida de la ley de asunción. Cada sílaba pronunciada es un eco en el templo cósmico,
resonando con la certeza de que mi conexión con el universo es un lazo intrincado que ningún obstáculo puede desatar. En este espacio sagrado, la oración no es solo un medio de comunicación, sino el acto mismo de afirmar mi soberanía sobre la trama de mi existencia. Mis palabras se convierten en el tejido mismo de mi realidad, entrelazando los hilos de mis deseos con la substancia misma del cosmos. En la comunión con la ley de asunción, no hay espacio para las limitaciones autoimpuestas ni para la idea de que algo me será negado. Cada afirmación resuena como una sinfonía cósmica, recordándome que la manifestación de mis deseos es una colaboración divina entre mi ser y la inteligencia infinita del universo. En este rincón íntimo, descubro que la oración no es solo un medio para cambiar la realidad, sino también una expresión de gratitud por lo que ya está en camino hacia mí. La ley de asunción actúa como el catalizador que transforma la gratitud en magnetismo, atrayendo hacia mi experiencia las bendiciones que están en sintonía con la vibración de mi corazón agradecido. Cada palabra de agradecimiento es un eco de certeza que resuena en todo el universo. En la danza eterna con la ley de asunción, abrazo la comprensión de que cada deseo albergado en mi corazón es como una semilla plantada en el jardín cósmico. La oración, entonces, se convierte en el acto de cuidar ese jardín, regando las semillas con la fe inquebrantable y la paciencia sabia. La ley de asunción trabaja en las raíces invisibles, transformando mis aspiraciones en raíces firmes que se extienden por todo el tejido de mi realidad. Al explorar los recovecos de mi ser, entiendo que la ley de asunción no solo responde a mis palabras, sino también a la calidad de mi ser interior. Cada oración es una afirmación no solo de lo que deseo experimentar, sino también de quien elijo ser en este viaje terrenal. La autenticidad se convierte en la esencia misma de mis afirmaciones, y en cada palabra, me encuentro a mí mismo, forjando una conexión más profunda con la fuente infinita de la creación. En la quietud de mi ser, donde las palabras danzan con la promesa de la realidad deseada, reconozco que la ley de asunción es la fuerza que transmuta mis deseos en la moneda de la manifestación. Cada oración es un acto de alquimia divina, donde la certeza se convierte en el catalizador que transforma el plomo de la duda en el oro radiante de la realización. No hay límites para lo que puedo lograr cuando abrazo la verdad de que nada me será negado. En esta travesía de autotransformación, la oración no es solo un medio para cambiar mi realidad, sino también una expresión de mi participación activa en la creación del universo. La ley de asunción no es una fuerza externa, sino la esencia misma de mi ser, una corriente de certeza que fluye en las profundidades de mi conciencia. Cada palabra es un tributo a mi papel como co-creador consciente, un recordatorio de que mi influencia en la realidad va más allá de las palabras pronunciadas. En el santuario de mi ser, donde la oración se convierte en una sinfonía celestial, persisto en la exploración de la ley de asunción como la fuerza que guía mi travesía por la creación consciente. En este espacio sagrado, las palabras no son simples sonidos, sino los ladrillos con los que construyo el edificio de mi destino. La oración, imbuida de la certeza inquebrantable, se erige como la vara mágica que despierta la realidad desde su sueño potencial. Cada afirmación es una joya resplandeciente en mi corona de autoridad sobre mi propia vida. La ley de asunción no solo responde a mis deseos, sino que también se convierte en el eco de mi propia convicción interna. En este diálogo constante con el universo, no imploro desde la necesidad, sino que afirmo desde la abundancia de mi ser interior. Cada palabra se convierte en un faro que guía mis pasos hacia la tierra prometida de mis sueños. La ley de asunción, entonces, no es solo una ley cósmica, sino la realidad misma que se despliega en respuesta a mis afirmaciones intrépidas. Cierro los ojos y me sumerjo en la verdad de que cada oración es un acto de autodefinición, una declaración de quien elijo ser en este vasto teatro de la existencia. No hay espacio para la ambigüedad, ya que la certeza se convierte en la melodía que resuena en cada rincón de mi ser. En la trama de la creación, cada oración es un capítulo que escribo con la pluma de mis pensamientos y la tinta de mis palabras. La ley de asunción se convierte en el hilo conductor que conecta estos capítulos, tejiendo la historia de mi vida con los matices de mis deseos más profundos. Cada palabra es una pincelada en el lienzo de mi destino, una obra maestra en constante evolución que refleja la magia de mi participación activa en la creación del universo. En la danza intemporal con la ley de asunción, comprendo que la realidad no es fija ni inmutable, sino maleable y moldeable por la fuerza de mis afirmaciones conscientes. Cada palabra es como una vara mágica que despierta los elementos de la creación, convocando a la sinfonía cósmica a que armonice con la melodía de mis deseos. No hay límites para lo que puedo experimentar, ya que la ley de asunción despliega ante mí el tapiz ilimitado de las posibilidades infinitas.
En cada respiración consciente, siento la ley de Asunción trabajando en las profundidades de mi ser, transformando mis deseos en destinos, mis pensamientos en realidades. La oración se convierte en el vehículo a través del cual navego las aguas de la creación, afirmándome como el capitán de mi propio barco en el vasto océano de la existencia. No hay temor, solo la certeza radiante de que mi destino está tejido con los hilos de mis intenciones más elevadas. En este rincón íntimo donde la verdad resplandece, asumo mi papel como el arquitecto maestro de mi destino. Cada palabra, cada pensamiento, es un ladrillo en la construcción de mi realidad, y la ley de Asunción es el plano maestro que guía cada movimiento. La oración, entonces, no es solo un acto de comunicación, sino la expresión de mi autoridad sobre la realidad que estoy creando. En el santuario radiante de mi ser, donde la certeza se entrelaza con la eternidad, continúo explorando la sinfonía divina de la oración impregnada con la ley de Asunción. Cada palabra, cada aliento, se convierte en una ofrenda sagrada en este templo cósmico donde soy tanto el adorador como el Dios que da forma a su propia realidad. En este espacio intemporal, abrazo la verdad inmutable de que la ley de Asunción responde no solo a mis palabras, sino también a la vibración de mi ser interior. Cada oración es un eco de mi intención más profunda, una afirmación que resuena en las esferas invisibles del universo. En esta danza eterna, no hay separación entre mi deseo y su manifestación, son uno y lo mismo, entrelazados en la maraña mágica de la creación. La oración, entonces, se convierte en el portal a través del cual atravieso los velos de la realidad, ingresando al reino donde mis sueños ya son una verdad innegable. No imploro desde la necesidad, sino que declaro desde la plenitud de mi ser. Cada palabra es una llave que abre las puertas del potencial ilimitado, revelando la majestuosidad de mi destino que se desenvuelve con cada afirmación. En la quietud de mi ser, donde la certeza es una llama eterna, entiendo que la paciencia es la aliada que acompaña mi travesía. La ley de Asunción trabaja en los tiempos divinamente orquestados, donde cada oración es una semilla plantada en el jardín del universo. Aunque no siempre vea los brotes de inmediato, confío en que la ley cósmica del crecimiento se manifiesta en mi realidad en el momento perfecto. Cada palabra es un acto de co-creación consciente, donde la ley de Asunción se convierte en mi colaboradora más cercana. No hay espacio para la duda, solo la certeza radiante de que mi papel como arquitecto de mi destino se manifiesta con cada afirmación pronunciada. En esta danza de creación, me sumerjo en la realidad de que cada pensamiento y palabra contribuyen al diseño intrincado de mi experiencia vital. La oración, imbuida de la ley de Asunción, es la herramienta que esculpe mi realidad desde los bloques de la posibilidad infinita. Cierro los ojos y visualizo cada afirmación como un destello de luz en la vastedad del cosmos, influyendo en la trama misma de la existencia. En este acto de magia consciente, me descubro a mí mismo como el mago que transforma sus deseos en la realidad tangible con la varita de la certeza. En la trama de mi vida, cada palabra es una nota en la partitura de la creación, una melodía que resuena en armonía con la ley de Asunción. A medida que avanzo en esta travesía, comprendo que la oración no solo cambia mi realidad, sino que también transforma mi relación con el universo. Soy el arquitecto y el artista, tejedor de sueños y manifestador de realidades, en colaboración con las fuerzas cósmicas que dan forma a mi destino. En este último acto de la oración, me sumerjo en la verdad de que nada me será negado. La ley de Asunción se manifiesta como la respuesta inmediata a mi afirmación interna de que mis deseos ya están cumplidos. Cada palabra es un testimonio de mi fe inquebrantable, y en esta comunión con lo divino, experimento la realidad de que soy el creador consciente de mi experiencia, un ser ilimitado en un universo abundante. La oración, en su esencia más pura, es mi conexión con la fuente de toda creación. La ley de Asunción, mi guía fiel, me lleva más allá de los límites autoimpuestos hacia la vastedad de mis posibilidades infinitas. En cada palabra, afirmo mi divinidad, mi participación activa en el tejido mismo del cosmos. Y así, en la sinfonía eterna de la creación, sello mi destino con la certeza radiante de que todo lo que deseo es mío para recibir y experimentar. En el viaje fascinante de explorar la ley de Asunción a través de esta oración, hemos tejido juntos un tapiz de afirmaciones poderosas y reflexiones profundas. Tu participación en esta experiencia es invaluable, y nos encantaría conocer tus pensamientos. Así que, ¿por qué no nos dejas saber en la caja de comentarios? Tu voz es esencial en esta comunidad que valora el crecimiento personal y la manifestación consciente. Si este video ha resonado contigo, te invitamos sutilmente a expresar tu aprecio dando un like.
No solo es un gesto que nos llena de alegría, sino que también ayuda a que este contenido llegue a más personas que podrían beneficiarse de estas reflexiones y herramientas de crecimiento personal. Si deseas ser parte de nuestra creciente familia, considera suscribirte al canal para no perderte futuros viajes de exploración y autodescubrimiento. Y como sabemos que la verdad compartida tiene un poder transformador, te alentamos a que compartas este contenido con aquellos a quienes creas que podría llegarles en el momento perfecto. Cada compartición es una semilla que plantamos juntos, extendiendo las ondas de inspiración y positividad. Agradecemos tu tiempo y energía compartidos aquí, y esperamos seguir explorando juntos los misterios de la mente y el corazón en futuros episodios. Hasta la próxima, y que cada afirmación que pronuncies sea un paso firme hacia la realización de tus sueños.